Bienvenidos amados hermanos, amados amigos, un día más a nuestro culto dominical. Que Dios esté con cada uno de nosotros y de ustedes. Y en este preciso momento vamos a, como es de costumbre en nuestra iglesia, dar lectura al Salmo 119, que está a cargo de mi amada esposa Ana. Buenos días, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 119, versos del 145 al 152. Repito, el Salmo 119, versos del 145 al 152. Y la palabra de Dios dice así: Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho tiempo que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Amados hermanos, esta es palabra del Señor. Y ahora, como también ha dicho mi esposo David, como es de costumbre, pasamos al tiempo de alabanza. Alabemos al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Bendito Dios, grande
es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hermanos, gracias, bendito Dios, por estas preciosas alabanzas que estamos teniendo. Un tiempo muy especial para darle la gloria y la honra a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro gran yo soy. Vamos a seguir esta mañana alabándole a través de la palabra de Dios. Vamos a entrar un tiempo muy especial en la iglesia. A través de una serie de prédicas denominadas la oración modelo,
estaremos hablando, lógicamente, de la oración del Padre Nuestro, la cual está en el libro de Lucas. Pero bueno, el día de hoy vamos a darle la gloria y la honra al Señor también con su palabra. Le vamos a alabar, le vamos a poner toda la atención debida, porque Dios se merece también ser escuchado, porque también nosotros queremos que Él nos escuche. Así que vamos a pedirle el día de hoy a nuestro Dios: Señor, enséñanos a orar, que va a ser el tema de la predicación esta mañana. Señor, enséñanos a orar. Yo te pido esta mañana que inclines tu rostro y me acompañes en una pequeña oración a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Nuestro. Padre nuestro, esta mañana venimos a ti, Señor, con un corazón contrito, humillado, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor, sabiendo que tú, Señor, quieres hablarnos esta mañana a través de tu siervo. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno y grande, Señor, es tu misericordia para con tu pueblo. Señor, esta mañana queremos clamar por tu protección, por tu amparo, Señor, y por tu fortaleza, y por tu pronto auxilio en las tribulaciones que hemos estado viviendo y pasando. Pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo para que sea Él el quien nos instruya y quien nos guíe esta mañana a toda verdad. Queremos pedir, Señor, esta mañana que nos des un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación en el conocimiento de tu amado Hijo Jesús. Que seas tú, Señor, esta mañana enseñándonos acerca de la oración. Señor, yo te quiero pedir, Padre eterno, que nos enseñes a orar. Y quiero ser como los discípulos que te vieron orando, diciendo: Señor, también enséñanos a orar. Necesitamos aprender de ti, Señor, esta mañana. Queremos venir, Señor, atentos, porque tú eres el gran maestro. Tú eres nuestro Dios. Y tú eres el mejor ejemplo. Padre, gracias por la oportunidad que nos das esta mañana, Señor, y poder ir al trono de tu gracia, y poder orar, y poder hablar contigo, y que tú nos escuches. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Como decía, el tema de esta mañana es: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11. Vamos a leerlo. Te pido que por favor abras la palabra de Dios, abras tu Biblia, enciendas tu móvil, y sobre todo que puedas tú acompañarme en esta lectura preciosa en Lucas capítulo 11, verso 1. Estoy haciendo espera para que lo puedas buscar, encontrar, porque va a ser de gran bendición. Esta mañana quiero hablar solamente de unos cuantos versos de Lucas capítulo 11, y te voy a pedir que abras tu Biblia ahí donde estés. No importa, muévete y busca tu Biblia, corre y abre tu palabra, abre la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas personas que en estos tiempos están abriendo la palabra de Dios, y yo no quiero decir que tú eres uno de ellos, pero abramos la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios en este Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, en el verso 1?
dice la palabra de Dios así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Preciosa palabra de Dios, ¿cierto? Hemos escuchado esta oración una y otra vez. Y yo te voy a decir, yo también oraba mucho esta palabra. Y la repetía una y otra vez. Pero quiero decirte que las cosas a partir de hoy no van a ser igual. Tú vas a aprender a orar, porque es el Señor mismo que quiere enseñarte a orar. Jesús mismo es un ejemplo de oración. Y vamos a ver cómo el Señor nos está guiando a aprender a orar. Y para aprender algo necesitamos ver ejemplos. Si queremos aprender a orar, debemos de orar, pero también tenemos que aprender a orar de alguien que sabe orar. Sabe los tiempos de la oración, sabe cómo dirigirse al Padre y sabe cómo llegar al trono de su gracia mediante la oración. Hoy vamos a pedir a que el Señor nos enseñe a orar. Y esto, cuando te digo, Señor, enséñanos a orar, es quizá una pequeña frase, pero más que ser una pequeña frase, es una pequeña oración, pero poderosa oración. Cuando tú vas ante el Padre y le dices: Señor, enséñame a orar. Por ahí debemos de empezar. Si queremos tener una vida de oración, una vida de compromiso con mi Padre, de relación con mi Padre, debo de pedirle que sea Él quien me enseñe a orar. Y esa debe de ser mi primera oración: enséñame a orar. No sé orar. Yo quiero que me enseñes a orar. Porque quizá podemos decir que hay personas que saben orar, pero realmente quien sabe orar es el Maestro de maestros. Ese es el Señor Jesús. Y vamos a ver que el Señor Jesús nos puede enseñar a orar a través de la palabra de Dios. Nos puede enseñar a cómo orar a través de la palabra de Dios. Nos puede guiar a tener oraciones correctas a través de la palabra de Dios. Nos puede dar ejemplos y testimonios de grandes hombres de Dios que se dedicaron en su vida también a orarle al Señor. El Señor Jesucristo quiere también enseñarnos Él, con su propio ejemplo, a cómo orar. Pero ante todo, la presencia del Espíritu Santo en tu vida es la que te va a guiar a tener una oración correcta ante nuestro Dios. Es la presencia del Espíritu Santo la que va a guiar tu oración y la va a dirigir al Padre y la va a llevar, dice, aún con gemidos indecibles, a la presencia de Dios. Así que con estos elementos, palabra, el Hijo, el Espíritu Santo guiándonos en esta oración, vamos a poder tener y llegar a nuestro Padre Celestial en una oración aún pequeña. Señor, enséñanos a orar. Va a ser una oración poderosa, una oración como pequeña en sí, de 4 palabras. Señor, enséñanos a orar. 4 palabritas, pero esas 4 palabras
significaron mucho para los discípulos. Cambiaron la historia de la oración. Te quiero decir que los discípulos también eran judíos. Personas que habían estado en presencia de la oración una y otra vez. Y ante personas que habían orado una y otra vez. Personas que se entregaban a la oración también. Pero nunca habían visto a un hombre como Jesús orando. Jesús fue el ejemplo más grande que tuvieron los discípulos. Y el día de hoy, yo te quiero llevar a esa presencia, que tú visualices cómo era Jesús orando en esos tiempos. Cómo Jesús se movía en oración, en alabanza a nuestro Dios. ¿Cómo llegaba? ¿En qué tiempo llegaba? Si tenía que estar descansado, cansado, si quería estar de pie o cómo. El Señor dice que en todo momento, en todo lugar, y como estés y donde estés, tú puedes elevar una oración. Pero eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Yo quiero que esta mañana podamos ver que esas pequeñas palabras de Jesús, enséñanos a orar, van a ser palabras convertidas en una oración preciosa, que van a llegar al trono de la gracia de Dios y van a transformar no solo la vida de los discípulos, sino la vida también de cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a ser hombres y mujeres de oración. Esa oración que levantaron los discípulos, Señor, enséñanos a orar, es una oración poderosa que va a transformar nuestras vidas, va a cambiar el rumbo de nuestro cristianismo. Y una vez que tú aprendes a orar, dice Dios que quiere darte muchas cosas. Dios tiene preparado grandes cosas para sus hijos. Dios tiene infinidad de bendiciones para ti y para mí. Pero yo tengo que aprender a ir a mi Padre, para que mi Padre me pueda dar, para que mi Padre me pueda resolver. La oración, vamos a estar viendo, es algo que viene de parte también de Dios. Dios quiere hablar con nosotros. Jesucristo es Dios y Jesucristo oró en el poder del Espíritu Santo. Los discípulos conocieron a Jesús y oraron. Señor, enséñanos a orar. Esta oración podría cambiar totalmente tu vida espiritual. Así que yo te pido esta mañana que en primera instancia, ahí donde estés, inclines tu rostro y digas: Señor, 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 enséñanos. Y enséñame a mí a orar. Es un bonito tiempo. El tiempo que estamos viviendo, no creas que lo estamos viviendo por otra cosa. Es porque el Señor quiere hablarnos. Y tú no quieres hablar con Dios. Es un tiempo para comunicarnos. Es un tiempo en donde la gente se aísla, pero nosotros nos encontramos con nuestro Padre, con Dios. Es un tiempo para ir ante el Padre nuestro. Un tiempo donde la gente se aparta, nosotros nos juntamos en su presencia mediante la oración. Cuando la gente está en su casa, es el mejor tiempo, porque el Señor lo enseñó. Es el mejor tiempo de buscar a Dios a solas y buscar a Dios, hablar con Dios, orarle a Dios, vertir tu corazón. Esta mañana el Señor quiere hablarnos acerca de esa oración eficaz. Para que tú
y yo tengamos una oración eficaz, una oración como la que tenía el Señor Jesús, debemos en primer lugar de ir ante el trono de la gracia de Dios y poder recibir de Él palabra y poder ir donde Él con un corazón contrito, humillado y decirle: Señor, yo quiero aprender a orar esta mañana. Yo quiero que esta mañana aprovecharla con tus enseñanzas acerca de la oración. Pero tú tienes la decisión. Tú tienes la decisión. Tú tienes que ser un discípulo, un buen alumno, porque hay un gran maestro. El maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él quiere esta mañana ser un maestro y Él quiere enseñarte a orar. ¿A qué se debe esta petición que hicieron los discípulos a Jesús? Después de haberlo visto bajar de un lugar, de estar orando por un tiempo, yo te voy a decir que los discípulos habían visto mucha gente orar, pero lo que no habían visto era a Jesús orando. Habían visto a nuestro Rey, a nuestro Salvador, doblando rodillas ante el Padre eterno, ante nuestro Padre, ante el Padre nuestro. Él estaba doblando rodillas, haciendo una oración que era una oración viva, era una oración de poder, era una oración profunda, era una oración que entregaba tiempo y tiempos en la oración. Era una relación íntima con el Padre. Él no quería que nadie le acompañara. Yo te voy a enseñar algunos ejemplos de Jesús, porque están en su palabra. Yo no quiero llevarte a través de lo que yo pienso o lo que yo he experimentado. Yo quiero llevarte a través de la experiencia de la oración del mismo Jesús ante el trono de la gracia de Dios Todopoderoso. Y quiero llevarte a que veamos unos ejemplos de nuestro Salvador Jesucristo, orando al Padre. Quiero que abras tu Biblia en en Marcos 1:35. Marcos 1:35 dice la palabra de Dios: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué podemos aprender de nuestro Señor Jesús? Número 1, que era un hombre que se levantaba temprano. Dice, levantándose muy de mañana, no de mañana, muy de mañana, podría decir, como dice su palabra, siendo aún muy oscuro. No había salido ni la luz del sol. Y el Señor, ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Orando. ¿A qué horas? A solo abrir sus ojos. Levantándose muy temprano, a una hora oscura, Él podía ver la luz. Él podía estar en la presencia de Dios. Pero mira que dice la palabra que se apartaba a un lugar desierto. A un lugar desierto. No había nada ni nadie ahí. Y ese es también un ejemplo para tener una oración así íntima con tu Dios. Apártate. Enciérrate en tu habitación. O vete a un parque cuando tengas la oportunidad de ir a un parque. Ahora, ahí donde estás,
quizás sea una habitación. Ahí que se convierta en esa habitación, en tu cuarto de guerra, para que puedas hablar y llevar tus peticiones, tus angustias, tus dolores, tus alabanzas al Rey. Ahí, en ese lugar desierto. Así que Jesús era de los que se levantaba temprano a orar. Así que un buen tiempo, si estás buscando un tiempo para orar porque dices que no tienes tiempo, pues que sea lo primero, orar. Aun cuando sea muy temprano, levántate a orar. No levántate a otra cosa, levántate a orar. Número 2, Mateo. Mateo, si estamos en Mateo, capítulo 14, verso 23. Otro ejemplo, para mí, uno de los ejemplos más grandes de oración está en Mateo capítulo 14, verso 23. Abre tu Biblia, sigue abriendo tu Biblia. Que sea el Señor que te hable esta mañana. No solamente te conviertas en un oidor de la palabra. Léela también, para que luego la puedas hacer. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, verso 23. Te lo voy a leer. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Voy a meditar un poquito, meditemos un poquito en lo que nos está diciendo. Dice, despedida la multitud. ¿De qué multitud nos estaría hablando? Si miras un poquito atrás de Mateo, unos versos atrás, vas a encontrar que Jesús en ese momento había tenido, por decir, una reunión con una cantidad de hombres, una multitud de hombres, pero realmente no era una multitud solamente de hombres. Vamos a ver lo que dice de esa multitud. Dice que eran 5,000 hombres. Esta multitud de la que está hablando Jesús era una multitud que estaban ahí, 5,000 hombres, pero también había, posiblemente estaban sus mujeres, eran otras 5,000, también estaban sus hijos, ponle otros 2,000, pues ponle que eran 12,000 personas, o sea, no eran poca gente las que estaban ahí con Jesús. Pero Jesús estaba despidiendo a esa cantidad de gente. Yo solo me imagino si en la iglesia cuando nos reunimos y para despedirnos 4 que somos nos cuesta, ya me imagino Jesús despidiendo a 5,000 hombres y familia, le vamos a llamar. Haber sido una tremenda despedida, ¿no? Imagínate, todo el mundo quería saludar y decirle, bueno, nos vemos la otra semana, nos vemos aquí estaremos contigo. Bueno, una despedida a veces son hasta kilométricas, pero bueno, el Señor se despidió. Dice, se despidió de esa multitud. ¿Cómo se pudo haber despedido de él? ¿Cómo haber terminado de haber despedido a esa cantidad de personas? Me imagino agotado, cansado, llevando consigo quizá muchas cargas. Pero vamos a ver esos 5,000 hombres que estaban ahí. No solamente estaban ahí para escucharlo, también pasó un tiempo y luego se estaba haciendo tarde y tuvieron que alimentar a 5,000 personas. Más trabajo y más trabajo. Fue un día muy arduo, muy pesado. Mientras el Señor enseñaba, mientras el Señor estaba ahí, el Señor estaba, dice, sanando a todo aquel que tenía enfermedad. Su trabajo no era fácil. Tenía que estar con todos y cada uno de aquellas personas que estaban enfermos, uno del pie, otro de la mano, otro del corazón, otro de la cabeza. Igual, mucha gente enferma y siendo sanada por nuestro Señor, Salvador y Sanador, Jesús. No fue trabajo fácil haberse despedido de esta gente, después de que la gente también estaba agradecida.
de las sanidades que estaban recibiendo. Pero dice que subió al monte a orar. Posiblemente estaban reunidos con esta cantidad de gente en un lugar llano, plano, qué sé yo. Pero todavía él, aún cansado y aún como estaba, subió a un monte a orar. Se apartó de todo a orar. Sigue enseñándonos el Señor que hay que buscar a solas a Dios muchas veces. Y en primer lugar tenemos que buscar a Dios a solas. Porque la relación de la oración es una oración personal. Eres tú con tu Padre. La oración eres tú con el Señor. Así que aún cansado de trabajar, porque muchas veces venimos del trabajo y decimos, hoy no tengo tiempo de orar. ¿Por qué? Porque estoy cansado, no, porque he tenido un trabajo arduo. Ese es el momento de ir al trono del Señor y darle gracias porque tienes trabajo, y darle gracias porque estás cansado, y darle gracias porque has llegado a un hogar y has llegado a una casa. Dale gracias porque tienes salud. Dale gracias porque tienes la oportunidad de poder ir ante nuestro Dios y orarle y ser agradecido. Que no haya tiempo, que no haya sentimiento, que me siento bien, que me siento mal, que estoy cansado, que estoy en otra cosa. De Él y para Él son todas las cosas. Es el tiempo de Dios. La oración es el tiempo de Dios, no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Para que Dios entre a tu vida, para que Dios hable contigo, para que el Padre esté contigo. Por eso podemos decir Padre nuestro, porque Él está contigo, porque sos parte de Él. Mira qué importante versículo. Pero no solamente se apartaba, sino que cuando llegó la noche, ¿qué quiere decir que cuando llegó la noche? Quiere decir de que este hombre llegó desde la tarde hasta altas horas de la noche. Y estaba ahí solo, orando a Dios. No importaba que te den las tantas de las noches orando. Clama a Dios por las noches, clama a Dios como por la noche. Dios está atento para escucharte. Como les decía, para mí este representa uno de los pasajes más preciosos de Jesús, de ejemplos de oración, pero no se queda atrás, porque el Señor Jesús oraba en todo y por todo. Mira que cuando escogió a sus 12 discípulos, mira lo que sucede. Y lo vamos a ver en Lucas capítulo, ahí mismo, en Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. Se llama la elección de los 12 apóstoles. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mira, cosas importantísimas en este pasaje. Ya para nosotros no es extraño decirte que subió al monte, porque el Señor se apartaba. El Señor lo que quería estar más cerca de Dios, en lo alto, en un lugar así, que pudiese hablar con Dios. Que Dios está en todo lugar. Pero definitivamente él tenía esa peculiaridad de apartarse a un lugar alto para orar. Y en esa oración era una oración porque tenía que tomar una decisión muy importante en el ministerio de Jesús. En su ministerio terrenal. Así como cuando tú y yo tenemos que tomar decisiones importantes en la vida,
No te vayas solo a la calle. Entra a la presencia de Dios. Habla con Dios. Órale a Dios. Clámale a Dios. Pon ese proyecto en manos de Dios. Lo que menciona este pasaje es que en esas cosas importantes de su vida, de su ministerio, hay que darle tiempo a Dios. Cosas importantes y muy importantes hay que darle tiempo y más tiempo. Dice que Jesús pasó la noche orando a Dios. No pasó 10 minutos. ¿No pasó 5 minutos? Te quiero decir que la oración del Padre Nuestro, si tú repites la oración del Padre Nuestro, son 12 segundos. Pero, si tú oras a Dios, siguiendo esas pautas, ese patrón del Padre Nuestro, podrás pasar toda la noche orándole al Padre Nuestro. Nuestra oración, si bien es cierto, algunos dicen, habrá que hacer oraciones concisas, así pequeñas. Ese es el Espíritu de Dios el que te va a guiar a la oración. No eres tú que vas a poner, voy a orar 5 minutos. No, es Dios el que va a poner en ti el tipo de oración. De repente necesitas volcarte a Él y abrirte a Él y confesarte a Él antes de ir a pedirle a Él. Y de repente necesitas abrir un corazón que está cargado de pecado. Tienes que confesar tu pecado, hablar con Él y decirle cuánto y en quién y cómo y dónde has fallado, para que Él sea fiel y justo. Porque si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados. Y entonces, de repente esa oración, para que tenga esa validez grande y ese poder que necesitamos y esa respuesta que buscamos de la oración, porque cuando pedimos es porque estamos esperando algo. Y si vamos en oración es porque esperamos una respuesta. Pero para que tengamos una respuesta no tenemos que tener estorbos ni barreras. Por lo tanto tenemos que ir con un corazón limpio y puro ante el Señor. Tenemos que entrar con una confesión, tenemos que entrar confesando que hemos fallado a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestra iglesia, a nuestro Dios, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Cuando tú vas buscando en primer lugar alabarle a Él, sí, pero con un corazón humillado, reconociendo que eres un pecador, reconociendo que tú eres un necesitado, que yo soy un necesitado, en ese momento mi oración tiene poder. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas. Cuando estaba escogiendo a estos 12 hombres, pasó la noche orando a Dios. No sé si tú has pasado una noche de oración, pero yo te invito a que dobles rodillas. Vamos a ver que el Señor Jesús, como he estado hablando, en diferentes momentos y tiempos el Señor establecía una relación con su Padre. El Señor Jesús vino no a abolir la ley, sino que también a cumplirla. Y la ley decía que las personas que habían confiado y las personas que eran del Señor debían de ser bautizadas. El Señor Jesús vino a cumplir también esa ley. Si tú no sabías, el Señor Jesucristo también fue bautizado. Y mira lo que sucedió. Lucas también, Lucas capítulo 3, verso 21 y 22. Lucas 3, capítulo 3, verso 21 y verso 22. Si ya lo tenéis, dice la palabra de Dios así.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oh, amado hermano, amado persona que esta mañana me estás viendo por los medios de comunicación. Este ejemplo del bautizo de Jesús es algo que a mí me impacta también, de su vida y de su relación con su Padre. Dice que Él cumplió con el bautizo. Él también, dice, como todos los demás hombres fueron bautizados, Él también fue bautizado. Pero ¿sabe qué hizo? Oró. No es porque se le antojó al Espíritu Santo, no, porque Él oró. Porque Él era un hombre de oración y porque le daba gracias a Dios por entrar a las aguas y salir a la resurrección. Porque Él ya sabía que ese bautismo era una señal, una muestra de la vida, de la muerte y de la resurrección en Cristo Jesús. Era su propia vida, que Él estaba entregándose a una vida nueva. Había sido lavado y había salido limpio y puro, como resucitado de entre los muertos. Pero la oración de Jesús fue poderosa. Una vez que esta persona o estas personas conocen de Jesús como su Señor y su Salvador y clama y ora a Dios, el Espíritu Santo desciende y vamos a tener esa llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, nos está enseñando no solo a hacer cosas, sino que a actuar de acuerdo a la palabra, a moverse de acuerdo a la ley, pero también de acuerdo al Espíritu, porque el Espíritu de Dios bajó y descendió y entró. Su ministerio fue un ministerio también de oración y lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres que los cielos se abran también? ¿Te gustaría que las ventanas de los cielos se abran y que se desborden bendiciones para ti, para tu familia, para tu casa? En estos tiempos que vivimos, párate un momento y ora. Y dile: Señor, enséñanos a orar. Juan el Bautista también fue un ejemplo de oración, tal como lo hemos leído en el verso 1. Dice: como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Recuerda que también Juan el Bautista fue el que predicó el arrepentimiento para perdón de pecados. El primer paso que debemos de dar para llegar al trono de la gracia es llegar, como te dije, arrepentidos para perdón de pecados, limpios ante la presencia de Dios, para que nuestras oraciones no tengan ningún tipo de estorbo. Hablando de la palabra de Dios, te dije que el Señor nos enseñaría acerca de la oración en su palabra, acerca de la oración de Él mismo y acerca de la oración en la presencia del Espíritu Santo. Pero vamos a ver en el Antiguo Testamento, porque hemos estado hablando del Nuevo Testamento también, pero veamos en el Antiguo Testamento un ejemplo que a mí me conmueve. Yo te voy a decir que el 80% de los salmos son oraciones también, pero te quiero llevar a una en particular que es impresionante como el rey David. Vamos a ver el rey David
en Salmos 34, del 4 al 6. Te pido que abras tu Biblia en Salmo 34. Hay que quitarle el polvo a la Biblia, dicen, hay que sacudirla, mover las hojas para que podamos encontrar el Salmo. Está más o menos a la mitad de la Biblia, por ahí anda. El Salmo 34, del 4 al 6, es el rey David. Vamos a ver, el rey David, ¿qué pasa con un rey que está orando? Un rey, no está hablando de un funcionario del Estado, no está hablando de un trabajador, no está hablando de su discípulo, está hablando del rey David, de un rey. Tenía una oración muy poderosa también, era un hombre de oración, un hombre que tenía, dice la palabra de Dios, que su corazón estaba de acuerdo al corazón de Dios. El rey David fue el rey más grande de Israel, no un rey grande, el rey más grande de Israel. Así lo dice la palabra de Dios. Y dice el Salmo 34, verso 4 a 6, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo creo que esa oración es una oración que digna de imitar de un rey. Un rey que siendo rey, pues no escatimó ser rey también, sino que volcó su corazón. Dice que buscó a Jehová, y lo buscó ¿de qué manera? En oración, orando a Dios. Porque inmediatamente dice: yo le busqué y él me oyó. Importante, cuando tú viertes una oración, tú hablas, pero Jehová, nuestro Padre, escucha. ¿Y sabes para qué escucha? Para librarte de todos tus temores. Así como a David le libró de todos tus temores, yo puedo decir que la palabra de Dios dice que si buscas a Dios en oración, Él te va a librar de todos tus temores y Él te va a escuchar. Bueno, una vez viendo esto del Salmo 34 del rey David, quiero también hacerte mención que han habido grandes hombres y mujeres de Dios, de oración, como Jabes, como Ana, como Salomón, como Elías, como Esdras, como Nehemías. Bueno, hay una cantidad de oraciones preciosas que Dios nos revela en su palabra. Pero volviendo a Lucas capítulo 11, para seguir con lo que es la oración del Padre Nuestro, quiero hacerte una observación. Y es que para comenzar a orar y para tener una oración victoriosa, fervorosa y empoderada, lo primero que necesitamos es tener hambre y sed de Dios, ser enseñados a orar, porque sabemos que Dios nos va a responder de esa manera, ¿no? Queremos seguir con estas herramientas útiles del Señor, pero vamos a ver también acerca de Jesús. Jesús como un modelo de oración, ¿no? Él dejó el Padre Nuestro, todo en sí, como un modelo de oración, ¿no? Para que nosotros, no es que la repitamos textualmente, sino para seguir ese modelo de cómo es que debemos de orar, ese patrón para nosotros guiarnos, ¿no? Entonces, es una enseñanza básica de oración y que depende de una relación de padre e hijo, una relación con nuestro Padre, con nuestro Dios. Pero
con nosotros los que somos sus hijos, ¿no? Que somos miembros de lo que es la familia de Dios, de lo que somos miembros de su linaje, un linaje escogido de Dios. Y para eso, pues, tenemos que decir que el Padre Nuestro está orientado a sus discípulos, está orientado a aquellas personas que han confiado y han creído en Jesucristo como su Salvador. Para ser hijo de Dios, dice la palabra de Dios en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? También en capítulo 3 dice, los hijos de Dios, los que no son engendrados de carne, ni sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son aquellas personas que han confiado en Jesucristo como su Salvador, que han nacido de nuevo. También vamos a ver, ir desglosando un poquito lo que nos habla la palabra de Dios con relación a esta oración modelo. Habla de 3 puntos importantes que nos referimos, en la primera parte de esta oración nos referimos directamente a Dios nuestro Padre, a su nombre, a su reino y a su voluntad. Dios habla en esta primera parte, dice que nosotros debemos de santificar tu nombre, debemos de santificarlo, debemos de glorificarlo, porque el nombre de Dios es 3 veces santo, porque el nombre de Dios es único, porque el nombre de Dios es santo, porque el nombre de Dios es salvador, porque el nombre de Dios es sanador, porque el nombre de Dios es nuestro santificador, porque el nombre de Dios es un nombre de Dios que es un proveedor, un Dios que es protector. Por eso es que debemos de santificarlo a ese Dios Rafa, a ese Dios Nisi, a ese Dios Jireh, a ese Dios eterno, a ese Dios todopoderoso. Por lo tanto, santificado sea su nombre. ¿Ven, hermano? Luego dice tu reino. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que Él reine en nuestra vida. Que Él sea el Rey y el Señor de mi vida, de tu vida. Que tengamos un solo Rey, no que tengamos varios reyes, sino el único y sabio Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. A Él lo necesitamos, que Él sea el Rey, el que Él manda, el que Él lidere, el que Él gobierne todo mi ser, ¿verdad? Necesitamos un Rey que me da vida, un Rey que protege a nosotros, sus siervos, un Rey que venga a mí para reinar para siempre. Entonces, esa es la posición que debemos de, cómo nos debemos de dirigir, santificando a ese nombre, a su reino, a su voluntad. Vamos a ver que hablamos de la voluntad, porque nosotros en la vida queremos hacer nuestra voluntad, pero queremos una oración correcta, queremos respuestas a la oración, necesitamos hacer la voluntad de Dios. No que se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dice, Señor, pasa de mí esta copa y que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, que se haga su voluntad. Han habido ejemplos como el Señor Jesús, pero sobre todo nosotros caminemos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero que nos apartemos de todo mal. Eso dice la palabra de Dios. Así que para hacer su voluntad, en el cielo como en la tierra. Vamos a ver, en el cielo no hay problema, se hace la voluntad de Dios, pero en la tierra queremos hacer la voluntad nuestra. Así que el asunto está con nosotros. Para nosotros tener una buena oración, comunión con mi Padre, necesitamos obediencia y mucha obediencia a la palabra de Dios. Y ahora vamos a entrar a esta segunda parte de esta oración modelo que nos habla ya no de Él, de ese gran yo soy, de ese Jehová, de ese Dios, de su nombre, de su reino y de su voluntad, sino que va a hablar acerca de reconocer nosotros nuestras necesidades, sobre todo, o mejor dicho, nuestras debilidades. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el verso 3 y 4 dice, danos el pan nuestro, pero dice de cada día.
Porque nosotros queremos tener el pan nuestro de toda la semana, el pan nuestro de todo el año. No se trata de eso. Tú tienes que estar contento con lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy. Dios es así, Él provee todos los días, así como el maná en el desierto. Era día a día. No servía para guardar el día siguiente, si lo guardabas se te dañaba. Así lo mismo sucede. Dios quiere que nosotros tengamos el pan nuestro de cada día. Y nos está hablando el Señor Jesús en esta oración de que Dios es nuestro proveedor. Él es el que va a proveer para todas tus necesidades. Que perdone nuestros pecados. Definitivamente es una oración poderosa y cargada de sabiduría de lo alto. Porque Él quiere que nosotros vayamos a Él pidiendo perdón de pecados. Si nosotros recibimos perdón de pecados, nosotros estaremos en la capacidad de perdonar a otros. Así que nosotros le damos gracias a Dios porque Jesucristo en la cruz del Calvario derramó su sangre para limpiarte y perdonarte de todo pecado y de toda maldad. Así que el Señor viene para perdonarnos y Él quiere que nuestra oración vaya orientada a pedirle perdón porque reconoce que nosotros en primer lugar somos pecadores, somos personas que fallamos una y otra vez y que vayamos al trono de su gracia y encontrar oportuno socorro, que nos perdone, porque hoy más que nunca debemos de doblar rodillas y decirle: Señor, perdónanos, no sabemos ni siquiera lo que hacemos. Habla del perdón de Dios. Pero cuando dice no nos metas en tentación y líbranos del mal, sí, Señor. Claro, tenemos que orar así. Porque nosotros somos de las personas que fácilmente nos desviamos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se aparta por su camino. Pero ya sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. Necesitamos esa protección para librarnos de todo mal. Porque nosotros somos prestos para entrar y caer en cualquier clase de mal. Pero el Señor está esta mañana hablando a tu corazón para que realmente reconozcamos que nosotros somos personas débiles y necesitadas, que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, que Él es el Rey y que nosotros somos sus siervos, que Él es el Todopoderoso y nosotros necesitamos. Esta es la oración que debemos de hacer para nosotros estar empoderados. La tercera parte de esta exposición está dado para ver esa ilustración que hace el Señor Jesús acerca de la oración. Y está en los versos 5 al 8 de Lucas capítulo 11. Lucas 11, 5, 8 dice: y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Esta es una relación a lo que el Señor quiere hacernos ver y notar con respecto a la oración. La oración es como una relación o como una historia de 2 amigos. Así está viendo el Señor, como un diálogo que se está haciendo para solventar las necesidades de una persona. Donde el amigo llega a buscar para que provea y que le ayude en esos momentos inesperados, esos momentos de necesidad. Donde la respuesta no se hace esperar. La respuesta del amigo no se hace esperar. Dice: no puedo levantarme, no puedo dártelos, no me molestes más. Y se justifica.
ya es medianoche, la puerta ya están cerradas, ya estoy con mis hijos en la cama y tú estás de importuno. La respuesta prácticamente es, no puedo levantarme y no puedo dártelo. Pero Jesús les dijo a sus discípulos que esta inoportunidad iba a servir para poder suplir las necesidades del amigo. ¿Qué quiere decir? Muchas veces uno debe de ser inoportuno con el Señor. Debe de orar a tiempo y de fuera de tiempo. Dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Debe de orar mañana, tarde, noche. Ya hemos visto los ejemplos de Jesús y de otras personas. Pero vamos con tu persona y con mi persona. Nuestra oración debe ser insistente, de repente inoportuna, y debemos de tocar la puerta. Vamos a ver la oración de estos amigos. Realmente fue una oración que sí, se suplió, pero realmente fue un momento crítico. Fue por la inoportunidad, pero se le dio. Si los amigos suplen algunas necesidades, estamos de acuerdo, pero ¿será realmente el lugar apropiado donde debemos de ir a buscar al Señor? Número 4. El Señor responde con promesas. El Señor Jesucristo derrama su enseñanza referente a la oración con estas grandes promesas contenidas en Lucas capítulo 11, versos del 9 al 12. Y esto es lo que llamamos una oración de fe, una oración que tiene esas reglas de oro para que nosotros podamos ir al trono de su gracia, una oración preciosa. Dice la palabra de Dios en Lucas 11, del 9 al 12, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de nosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Existe un verdadero contraste entre nuestra relación con nuestros amigos, nuestras peticiones a un ser, podemos decir, querido o amigo, y nuestra relación de hijos con nuestro Padre nuestro. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, debemos de tener la seguridad, debemos de saber de que somos hijos de Dios y sabemos que tenemos un Padre que es el Todopoderoso, que Él, no como el amigo está dormido, Él nunca duerme. Debemos de saber que Dios nunca cierra sus puertas. Él tiene las puertas abiertas siempre. Dios no tiene cama. Dios está pendiente de ti. Él no tiene también niños. Él, el único, eres tú. Tú eres su hijo amado. Él está atento a ti. Dios espera de ti. Dios abre las puertas para ti. Dios te provee. Dios te protege. Dios suple todas tus necesidades. Dice el verso 10, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Así que esa es la acción que tú y yo debemos de tomar el día de hoy. Quiero cerrar realmente este tiempo diciendo que nosotros debemos de buscar en oración, pidiéndole una y otra vez para poder recibir. Debemos de buscar el rostro de Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, en el tiempo que Dios nos da. Debemos de llamarle Abba Padre. Él es nuestro papito, el que suple todas nuestras necesidades.
Y concluyo diciendo que Dios contesta todas nuestras oraciones. ¿Cuándo? Veamos. Cuando hacemos oración para darle la gloria a Dios. Cuando hacemos oración para santificar su nombre. Cuando Él reina en nuestro corazón. Cuando tenemos una total dependencia de nuestras necesidades y de la provisión, de la protección y la dirección que vienen de Dios. Cuando le pedimos, cuando le buscamos, cuando le llamamos insistentemente, una y otra vez. Dice la palabra, pedid, buscad, llamad. Cuando oramos sin cesar, nuestro Padre Celestial contesta las oraciones. Pues, dice el verso 13, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se pidan. Señor, gracias Padre por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro gran Dios, nuestro Padre eterno. Nosotros somos tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, de acuerdo a ese modelo que tú has dejado del Padre nuestro. Señor, queremos seguir tu ejemplo, Señor. Queremos, Señor, caminar en esa santidad que tú demandas de nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque, Señor, tú nos enseñas a orar. Señor, enséñanos cada día a orar como tú oras, amado Jesús, amado Dios. En tu nombre clamamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.
después de esta preciosa mañana de alabanza, de adoración, de tiempo de aprendizaje del Señor, quiero pedirte que inclines tu rostro y recibas la bendición de parte del Señor. Dice su palabra: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amados hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Desen fraternalmente un abrazo de la paz ahí, virtualmente, al menos con 5 hermanos, 5 amigos. Llámale y dile: la paz de Dios está contigo. Muchas gracias, que Dios les bendiga.